muchísimo para conversar con nuestros invitados. A mí que me encanta preguntar. Hoy me han dado el gusto de tener a dos invitados en estudio y quiero agradecerles a ambos por estar acá. Mi primer invitado, que ya lo había presentado de alguna manera, Sixto Pereira, ha estado con nosotros durante todo este proceso. Bienvenido, Sixto. Es presidente del Partido Popular de Coyolla, integrante del Frente Guazú, 3 periodos el senador nacional de Paraguay y desde allí se llega como veedor internacional. También se encuentra con nosotros Walter Ortiz, politólogo, articulista del Correo Diario, del diario Correo del Orinoco, como se llama, y del semanario 4F. Ambos se encuentran conmigo acá para conversar sobre lo que sucede. Ahora sí les doy las buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a comenzar por los invitados, ¿te parece? Muy bien. Sixto estaba más temprano conmigo acá y estábamos ya conversando sobre la importancia de la veeduría internacional. Tú llegas desde Paraguay, Sixto, y vienes además con una experiencia muy interesante en relación con pueblos originarios, con la posibilidad de vivir bien. Y quiero enlazarlo con las imágenes que veíamos que el presidente citaba sobre el pueblo guarao, cómo con tolda en mano iban todos a ejercer su derecho al voto. Cuéntame sobre tus impresiones de este proceso. Admirable, admirable. Yo tengo que decir y admitir que el proceso bolivariano de Venezuela es una escuela de aprendizaje de democracia en paz. Y lo digo fundamentalmente con el tema de la defensa de la soberanía política, económica, cultural y ambiental. Lo digo en el primer punto sobre la soberanía política, lo demuestra claramente el proceso que se está dando. La participación organizada desde el pueblo, de la base, de las comunas, en identificar problemas, dar soluciones, hacer el sufragio para decidir y en coordinación entre gobierno local, municipal, departamental y central, lo hace una cuestión de mandado y mandante. Es una escuela de aprendizaje interesante en paz. Yo digo y sostengo de que esto, mientras no haya respeto del hegemón, no haya respeto del que quiera monopolizar, hegemonizar el proceso en el mundo, que el que no quiera adaptarse a la multipolaridad, al respeto de pensamiento diferente, político, ideológico, no se obstruye a las inversiones privadas, pero sí con las reglas de juego que hace a la soberanía política de decidir. Y el sufragio acá, en Venezuela, es una escuela importante. Primero de transparencia, de participación, no es obligatorio. La gente va, recurre y participa en la oposición. Entonces el mejor momento y el espacio en paz para decidir. El modelo político y el modelo económico es el sufragio en paz, pero con el pueblo organizado. Esto va para rato y va a ser siempre una cuestión permanente de confrontación, de conflicto, porque el hegemón no vive en democracia ni permite desarrollar la democracia. Lo único que quiere es apropiarse, apoderarse de hidrocarburos. Me acuerdo, ¿qué es lo que hizo Chávez? La primera decisión importante es nacionalizar el hidrocarburo. Y eso fue una cuestión del motivo central de pérdida, en este caso, del hegemón sobre el control absoluto de esos bienes y que hace en beneficio al pueblo. Desde esa vez empezó el tema del cerco, el sabotaje, todo, y esto es una cuestión importante que hay que colocar, porque la soberanía económica es lo que permite desarrollar, generar mejores condiciones de vida para la población, y eso es democracia, y eso es paz. Sin embargo, del hegemón no viene una cuestión de respeto. Tiene más de 800 bases militares. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la guerra, no para la paz. De querer apropiarse de esos bienes, de los recursos minerales. En Paraguay lo pasamos lo mismo. O sea, Paraguay es el satélite de los intereses norteamericanos, en donde no se respeta ni el tema sobre el manejo de nuestros recursos. Por eso digo que esto es una escuela importante de aprendizaje, de vivir, convivir en las diferencias, la multipolaridad, hacer negocios
a quienes más convenga y de la forma en que uno decide, y no imponiendo como hace el hegemón. Importante reflexión, precisamente porque vamos a volver sobre ello en la medida en que este ha sido un tema candente y con el cual pues hemos seguido el análisis desde días anteriores en relación con lo que sucede en la Guayana Esequiba, pero además con los intentos que han sido desarticulados completamente por las fuerzas de seguridad de este país de desestabilizar para cumplir con estos intereses. Vamos a seguir con nuestros invitados en estudio. Walter se mantenía muy atento a lo que decía nuestro invitado Sixto, quien nos acompaña, pero también el recorrido que hacemos con nuestros corresponsales. Y quiero preguntarte, Walter, bienvenido nuevamente. Decía el presidente Nicolás Maduro, esos intentos que hemos venido pues presenciando, que han denunciado desde las autoridades del país de la extrema derecha para desarticular este proceso, para afectar la paz en Venezuela, se ha visto desarticulado completamente, no solo por las acciones militares, sino también por la demostración cívica del pueblo venezolano, que hoy ha demostrado que no busca ese tipo de país a través del voto. Cuéntame desde tu opinión el análisis además que se hace sobre esto, tomando en cuenta los antecedentes que te comentaba. Bueno, Sara, y agradecido contigo y compartir aquí con Sixto y con toda la gente acá en Telesur. Mira, yo creo que definitivamente estamos hoy son las 2, 3 de la tarde, ante una verdadera derrota política del pueblo venezolano, de la institucionalidad democrática venezolana, a todos los factores que planificaron, trataron de ejecutar maniobras de violencia en contra de nuestro país, han hecho llamados insurreccionales en nuestra patria venezolana y que han tenido una respuesta de paz, una respuesta de participación protagónica de nuestra gente, porque, a ver, Sixto lo puntualizaba con nosotros, Venezuela ha venido desarrollando el 2 de febrero pasado, el 27 de abril pasado, consultas nacionales a nivel popular, donde las comunidades priorizan sus proyectos, los van ejecutando, se da un círculo virtuoso que finalmente impacta en el territorio de manera positiva, y eso ha venido cimentando aquel otro medio que está establecido en nuestra Constitución en su artículo 5. El artículo 5 de la Constitución habla de la democracia en Venezuela y le da 2 medios. Una, la elección de cargos, de elección popular, como la que estamos viendo hoy, y otra, el ejercicio directo a través de la participación de nuestro pueblo. Hoy el pueblo venezolano, votando, eligiendo cargos de elección popular, le está dando un mensaje a todos aquellos que trataron de ejercer cualquier tipo de maniobras, incluso a última hora. Vimos declaraciones absolutamente fuera de sí del presidente de Guyana, vimos la amenaza del extremismo desde Miami, haciendo cualquier cantidad de parafernalias para tratar de frenar lo que hoy estamos viendo en las calles de Venezuela, que es un pueblo votando, un pueblo eligiendo sus cargos, y sobre todo yo creo que se cimenta algo, Saraí y Sixto, que dijo el presidente Nicolás Maduro, no solo ahorita, lo puntualizó en el cierre de campaña. Él dijo claramente que Venezuela ha pasado un proceso de resistencia heroica y ahora vamos a un proceso de contraofensiva en todos los órdenes. Orden político, económico, social, cultural, porque nosotros tenemos que avanzar en este proceso donde, fíjate, desde el momento 2013 fundamentalmente, podemos fijar un poco más atrás el hito, pero sobre todo desde 2013, con el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, a Venezuela se le impuso una lógica existencial. Y esa lógica fue de guerra, básicamente. Tratar de acabar con las instituciones, tratar de que una guerra entre hermanos terminara demoliendo el sistema político. Y fíjate, estamos hoy, hay paz política, social, lo puntualizó el jefe de Estado. No le pasó nada, absolutamente nada a ningún candidato. Incluso toda la campaña, los 54 partidos políticos desarrollaron campaña sin ningún tipo de alteración. Y todo eso conjugado es un gran triunfo de Venezuela como nación para mostrarle al mundo, pero también para consolidar nuestro frente interno y nuestra unidad nacional en momentos de un reorden mundial, Saraí, Sixto, que es muy convulso y que tiene enemigos muy poderosos enfrentando a Venezuela. Eso es importante. Quiero preguntarte, Sixto, en relación con lo que dice Walter, en profundizar esa unidad nacional, ¿existe un caso como este en Paraguay donde hay posibilidad a las comunidades, tomando en cuenta comunidades sociales, pero también sectoriales como las indígenas, comunidades que han sido
pues digamos, desterrada de la mirada del gobierno, donde se les posibilite elegir qué proyectos se realiza en su comunidad, dónde va el dinero para este financiamiento, de qué manera se organizan. ¿Existe una experiencia como esta en Paraguay? ¿Crees tú que es necesario tomarla en cuenta como para profundizar ese proceso de desarrollo desde las propias comunidades? ¿Cómo lo ves? No existe ninguna experiencia ni ninguna posibilidad con este tipo de gobierno No hay forma de que neoliberal. suceda algo así. Okay. Puede suceder cuando nosotros intentamos recomponer las fuerzas populares, dar mayor participación, democracia en el gobierno de Fernando Lugo, Claro. rediseñar el modelo de gestión de Estado. Cuando eso empezamos, ¿cuál es la reacción en ese sentido de las corporaciones, principalmente que se apropian de los recursos minerales, etcétera, energéticos? Es la ruptura del proceso democrático. Sí. No hay que olvidar que Lugo fue producto de una participación democrática protagónica fundamentalmente construida por las dirigencias populares, campesinas, indígenas, estudiantiles, mujeres, del mundo eclesial, etcétera. Y ese proceso permitió también una mayor integración en la región. Hay que olvidar cuando eso estaba Chávez, estaba Lula, Kirchner, Tabaré, etcétera, en donde se democratizaba y había complementariedad. Ese proceso se truncó con un golpe político express. Desde esa vez, la aplicación más de 30 años, salvo el lapso de 4 años aproximadamente del gobierno de Lugo, fue una política neoliberal de exclusión y dar garantía jurídica, política a las corporaciones, a los grupos económicos, y tratarlo al 30% de la población de nuestro país, que es aún campesina, a los pueblos originarios, convirtiéndolo en políticas de asistencial prebendaria, no a fortalecer. Por ejemplo, ahora hay un programa que desarrolla el gobierno neoliberal de Peña, Hambre Cero, que es una cuestión de desarrollar alimentos para, en este caso, los escolares de la escuela. En vez de facilitar, incorporar al sector campesino en la producción, generación de alimentos, generar fuentes de trabajo para esa población, lo pone de vuelta a las grandes corporaciones en competitividad con la famosa licitación, en donde esos grupos económicos son los beneficiarios de siempre. Totalmente alejados de las necesidades y de las propuestas de las comunidades, y lo pregunto y lo dejo por sentado para entender la importancia de estas consultas comunales. De hecho, ahora se viene una próxima, Sixto, te cuento, que tiene que ver con los proyectos que elegirán los jóvenes para realizar en sus comunas. Y esto es otro aspecto importante, cómo no solo se piensa en un sector de la población. Veíamos muy temprano, nuestra compañera Paola Dracni desde Táchira nos mostraba cómo un votante de 85 años, casi 90 años, llegaba al centro de votación con su hijo y el votante le decía: convido a la juventud de mi época que venga a votar, en un tono muy jocoso, porque hablamos de la juventud de esa época, pero también de la juventud de hoy, para tomarlo como ejemplo. El presidente Maduro decía, Walter, que en el momento en el que la oposición estaba unida, también se le ganó en las urnas, y que hoy se llega a un proceso eleccionario con una oposición plenamente dividida, devastada, pero además con el orgullo político en el piso, decía Diosdado Cabello, y en otros casos llamando a la abstención. Algunos han reconocido que no es la mejor jugada, sin embargo, están presentes allí también. ¿Tu opinión? Yo siempre he dicho que la oposición en Venezuela anda como en un bucle, pues, porque siempre su debate es participar o no, violencia o no, fuera Chávez, fuera Maduro. Ellos siempre, en estos 26 años, ellos se han dado por subestimar al proyecto histórico bolivariano que llegó al poder de manera democrática el 6 de diciembre de 1998 con Hugo Chávez a la cabeza. No han aprendido, ellos siguen en esa curva de aprendizaje. Fíjate, como dice el presidente, cuando tú ves la foto hoy y la ves hace 7, 10 años de la oposición, mucho más fragmentada, mucho más complicada, mucho más dividida y además carente de propuestas ante el país, porque tú los ves, lo vimos en la campaña electoral, lo hemos visto incluso en algunas declaraciones que han dado algunos que han votado. En realidad es más de lo mismo. Nosotros en este momento tenemos que aprovechar esa circunstancia para avanzar precisamente en la consolidación del empoderamiento de nuestras comunidades,
que son el seno fundamental en el territorio de un periodo de resistencia heroica, como nosotros lo denominamos. Y precisamente al otorgar, al reconocer ese proceso histórico de esta etapa, donde hemos enfrentado ni más ni menos que más de 1027 sanciones, ni más ni menos que 2 episodios de violencia insurreccional en 2014 y 2017, el intento de magnicidio en contra del presidente, un intento de intervención militar en Cúcuta, o sea, cualquier cantidad de maniobras, y te estoy mencionando algunas, y se me quedan otras, de toda una ejecución que lo que ha hecho es dejar a la oposición aislada cada vez más del país y a una revolución bolivariana evidentemente con muchísima más fuerza y que se encuentra al sol de hoy mucho más unida en un proceso electoral donde además de manera libre, pacífica, democrática y protagónica los venezolanos y venezolanas están definiendo quiénes van a ser sus gobernadores, sus diputados a la Asamblea Nacional, sus integrantes del Consejo Legislativo Estadal. Por eso es que la mediática internacional, y un periodista se lo preguntaba al presidente, la gran mediática internacional, Sixto, trata de ocultar todo este proceso. Si hubiera un ápice de violencia, Saraí, Sixto, yo estoy seguro que nosotros seríamos, bueno, tendencia mundial en todos lados. Pero como no está sucediendo nada de eso, entonces se trata de invisibilizar la gran lección que está dando el pueblo venezolano al mundo. Y además desmejorar un proceso democrático que de cierta manera respeta el designio del pueblo, es decir, no es que se inventan unas elecciones de momento que hay que hacer, no, respeta un proceso democrático. Vamos a seguir con el análisis, decía Walter, un tema importante que también lo recogían las autoridades que escuchábamos, la importancia de esta mediática. Por un lado, decía Jorge Riaza, es necesario mostrar que el mundo está votando, que el mundo está ejerciendo su derecho al voto, pero además también lo decía Sixto en representación de todo ese trabajo que viene realizando ALBA TCP con sus miembros en relación a no solo mostrar lo que pasa en Venezuela, sino profundizar su espacio de enlace con aquellos países que desde el ámbito de la vecindad respetan la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Y ello se enlaza con las palabras de Randes Peña, quien cuando lo recibía a ustedes como veedores internacionales, decía el presidente Nicolás Maduro, hay como 70, decíamos, falta uno, el 71 está acá con nosotros. Decía Rander que ustedes se convertían en la garantía de la transparencia de lo que sucede en Venezuela ante el mundo. La importancia, quiero desde tu opinión, que un proceso como este se abra al mundo para contar realmente qué es lo que pasa acá y cómo el pueblo venezolano decide. No, en primer lugar, no sé si aclaración. No somos simplemente observadores, somos parte del proceso de articulación, transformación en este mundo un poquito de más, exclusión. Entonces. Así es. Nosotros sabemos ya somos parte de este proceso. Por eso decía al comienzo que el proceso bolivariano de Venezuela es una escuela de aprendizaje. Todo el tema de bloqueo, todo el tema de incidente que se genera para no respetar la democracia, la participación, el protagonismo de la gente en paz, es una escuela interesante para el mundo. Por eso el tema de las elecciones es como si fuese el mundial que termina en Venezuela. Entonces, acá se centra el mundo. Pero el mundo de los que no quieren respetar el proceso en paz, la complementariedad, tanto económica, el respeto a la soberanía política, cultural, y ante la voracidad de un grupo digo, refiriéndome al gobierno de los Estados Unidos y los países satélites que no respetan ese proceso. Para ellos no existe democracia, salvo violentando las propias instituciones, asesinando, apropiándose en el mundo de los recursos hidrocarburos, minerales, contra el tema de la democracia que se está generando en el mundo multipolar, en donde hay respeto. Entonces, ese me parece una cuestión central. ¿Para qué el mundo unipolar manejado por los norteamericanos genera en el mundo bases militares? Ahora que se está dando con el gobierno de Milei en la Argentina, una base militar con Novoa, etcétera. Por allá, sí. Así mismo. Entonces, ¿para qué el tema de las bases militares? No para la paz, sino que para apropiarse de los bienes y defender con el arma lo que hacen con el pueblo palestino u otros. Entonces, una cuestión importante de aprendizaje en el mundo global, la multipolaridad más temprano que tarde va a ser una realidad. Estados Unidos tiene que entender eso y tiene que entender
que las inversiones se respetan, pero sobre la soberanía económica de cada país sobre eso. Sin duda. Muchísimas gracias por haberte venido, Sixto. Bienvenido nuevamente a Venezuela. Gracias. Y que estas experiencias puedan nutrir de alguna manera el colectivo que llevas adelante, que comandas en Paraguay, y ojalá se puedan revivir experiencias como estas dentro de tus comunidades. Muchísimas gracias. Te agradezco. Gracias por haberte venido, Walter. Tus opiniones para nosotros desde tu proceso de politología y además desde esa mirada joven también que caracteriza tu trabajo. Muchas gracias a ti, gracias a Sixto. Te agradezco. Muy bien.